Bienvenidos a todos y también le damos la bienvenida a los que se conectan en el canal, después escuchan la predicación a través del continente. Saben que hay un buen grupo de gente que nos sigue y gracias por los comentarios. Algunos dejan algunas líneas agradeciendo. Y también otros que me escriben ya en correo privado pidiendo algunos consejos y algunas cosas. A todos les doy las gracias por atendernos. Quiero que abran sus Biblias en la carta de Santiago. Váyanse hasta el capítulo 4, por favor. Y vamos a leer los versos 13 al 17. Fallas en la iglesia es como titulé toda la serie esta, y hoy el título de esta predicación es Dueño de nada. Dice Santiago, bien digo, en el verso 13, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, Señor, apelamos a ti y al Espíritu Santo que nos has dejado como guía, a que podamos meternos en la Escritura que has inspirado y sacar provecho para nuestras vidas. Que no sea simplemente letra, pero que sea el Espíritu de ella para hablarnos al corazón. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaba leyendo unas líneas del escritor británico del siglo XIX, William Ernest Henley, que dijo estas palabras. Miren ustedes bien lo que dice o dijo este señor. Yo soy el dueño de mi destino. Yo soy el capitán de mi alma. Este hombre ya no está con nosotros y yo me pregunto, ¿dónde estará este señor ahora? ¿Qué tan dueño de su destino realmente llegó a ser? Porque si realmente era dueño de su destino como él pretendía, bueno, seguramente está en un buen lugar. La Biblia nos plantea un cuadro completamente diferente a ese. Hay un eslogan muy popular que ya veo que se viene repitiendo por varias décadas. Yo hace ya muchos años que estoy en este país y me acuerdo que cuando arribamos con mi esposa por allá en los 80s, se hizo popular esto y estoy seguro que ustedes se están familiarizando con ese eslogan y es toma control de tu vida. ¿Lo han escuchado eso alguna vez? Toma control de tu vida. Muchos motivadores que han dado vuelta desde entonces, y quizás antes también, porque esto no es nada nuevo. Pero, en fin, cobró popularidad con el tema de la televisión, que entra a cada uno de nuestros hogares, y muchos seminaristas, motivacionistas que han dado charlas, han tomado los medios masivos de comunicación para llegar a los hogares y vendernos este tipo de ideas.
que nos dicen toma control de tu vida, cuando en realidad, cuando escuchamos a estos señores, lo que hacen es tomar en control de la audiencia y de la billetera, porque esos seminarios hay que pagarlos, y algunos de esos seminarios salen muy, pero muy caros. Toma control de tu vida. Y lo que hacen es simplemente vender una fantasía, una ilusión que estamos tomando control, cuando en realidad no estamos controlando nada. Ellos dicen, usted puede ser el capitán, usted puede ser el señor de su destino, su vida puede cambiar en este instante. Voy a transformar sus vidas, voy a hacer que ustedes sean dueños y señores de sus destinos. Y la gente aplaude, silban y se ponen todos entusiasmados diciendo, de este seminario voy a salir la mamá de Tarzán, me voy a llevar el mundo por delante. Bueno, la verdad estaría el mundo lleno de millonarios, de gente triunfante, si realmente estos seminarios funcionasen como estos señores indican. Escuchaba a un motivador, miren qué ridículo que es esto, que voy a decir, un señor que, investigando un poco el asunto, que el primer consejo que le daba a la gente es, si usted quiere triunfar en la vida, si usted quiere ser dueño de su destino, le voy a dar el primer consejo que es infalible. ¿Cuál es ese consejo? Yo digo, bueno, vamos a escuchar a ver qué es lo que este señor puede aportar. Bueno, el consejo es, levántate de la cama y anda. Yo tuve que parar el YouTube y volver para atrás, porque dije, ¿lo escuché bien esto o me distraje? Estaba tomando mi mate, ¿no? Matinal, escuchando a ver cuáles eran las cosas. Déjeme decirle una cosa, cuando escuché ese consejo eran 6 o 7 consejos que daba. Bueno, no necesité escuchar más, con eso me salvó la vida. ¿Para qué escuchar los otros? Si yo quiero triunfar, lo primero que usted tiene que hacer es bajarse de la cama. ¡Wow! Y la gente pagó para ir a escuchar a un señor que le diga, si usted quiere hacer algo de la vida, bájese de la cama. O sea que usted vivió los años que vivió y se despabiló recién ahora cuando este señor le dio a usted la fórmula mágica para poder ser dueño de su destino. Lo primero que tiene que hacer es bajarse de la cama. Y ¿saben una cosa? Yo encontré que este señor tiene 384,000 suscriptores a sus recomendaciones. ¡Qué sabiduría extraordinaria! Me saco el sombrero, lo felicito y le doy un aplauso puesto de pie al Señor. Y le doy el aplauso por la habilidad que tiene para engañar a la gente y robarles la plata, porque la gente paga por esos seminarios. ¿Me puede creer? Búsquelo, esto no es invento. Usted va a ver ahora en el YouTube, lógicamente que son el gancho para después entusiasmarlo y que cuando den los seminarios en alguna sala de algún hotel o en algún teatro, entonces venden la entrada y el paquete, usualmente venden los CDs, le dice usted tiene que comprar la colección de 6 CDs por el precio módico. Si usted lo compra ahora en oferta le cobran $1,000 o se lo bajan a $9.99 y entonces usted contento va y se compra todo eso y pone la máquina y se toma el café y escucha todas las tonterías, empezando por un levantarse de la cama. Santiago acá nos va a decir que aunque muchos piensan que tienen control de sus vidas y de sus destinos, en realidad Dios es el que tiene el control. No interesa lo que usted piense. Lo que interesa es lo que Dios dice. Dios tiene el control. El hombre no tiene control absolutamente de nada. Repito, Dios tiene el control de todo. Y esto no es un asunto nuevo que se le ocurrió a Santiago por inspiración, sino que lo vemos a través de las Escrituras. Lo que pasa es que nosotros no leemos bien la Biblia. La leemos trayendo nuestro bagaje de prejuicios y posturas filosóficas acerca de la existencia. Pero si damos atención a lo que Dios nos dice en su palabra, nos vamos a encontrar con grandes sorpresas. Déjeme que le lea rápido algunos versículos. Ustedes después en casa váyanse, busquen una concordancia y empiecen a investigar cuántas veces se dice en la Biblia, que es una cantidad enorme, donde se nos dice que Dios es el que está en control, no los hombres.
Control de la historia, control de los reyes, control de las decisiones humanas, control de los eventos. Todo lo controla Dios. Daniel capítulo 2, verso 21 dice, Él, es decir, Dios, muda los tiempos y las edades. Dios mueve, dispone del tiempo. Él determina cómo van a ser las cosas. Y note que dice los tiempos y las edades, los tiempos y lo que es más largo todavía. Quita reyes y pone reyes. A ver, nosotros nos vamos todos cada 4 años a las urnas a votar, y pensamos que en democracias decidimos quiénes van a ser nuestros candidatos. Pero no nos damos cuenta que detrás de la escena pública existe un Dios soberano que es el que mueve los hilos de la historia y de la sociedad a su antojo. Él es el que los pone. Si usted le habla a un rey de los que han pasado por la historia y le pregunta a usted, dígame, ¿cómo llegó al trono? Y usted cree que le va a decir es que Dios me puso, salvo algún Dios de Israel. Pero los reyes, en este caso Daniel habla del rey Nabucodonosor, estos señores le hubiesen dicho, yo con mis músculos, mi ejército, mi pericia, me gané la corona. Y sin embargo Dios le hace entender a aquellos hombres, no señor, Dios es el que los pone y Dios es el que los saca. Si usted se lee todo el libro de Daniel, se confirma que eso es precisamente lo que hizo Dios. Poner y sacar reyes a su gusto. No solamente eso, pero dice, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Sí, el hombre planifica, tiene ideas, tiene proyectos, pero el consejo, lo que Dios ha determinado es lo que va a tomar lugar, no lo que determina el hombre. Isaías capítulo 46. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que quiero, todo lo que deseo. ¿Qué me cuentan? Es cosa tremenda. La sociedad de hoy, no está de acuerdo con esto. La gente protesta contra este tipo de narración. Pero sin embargo, eso es lo que nos dice el Dios Todopoderoso por su inspiración, a través de su inspiración. Juan capítulo 10, por tomar un verso más, dice en el verso 28, Jesús decía, les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. ¿Quién tiene el control de tu vida, hermano querido? ¿Quién tiene el control de tu destino, de tus decisiones? Que Dios le permita al hombre actuar y que éste se crea que tiene el control de su destino no quiere decir bajo ningún punto de vista que el hombre lo tiene, porque a fin de cuentas solo hay un soberano que tiene control de todas las cosas y ese es nuestro poderoso y bendito Dios. Él tiene el control. La Biblia nos dice que, Jesús, esto es impresionante, dijo que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Ahora, dígole una cosa, ¿se ha puesto a contar usted cuántos cabellos tiene en la cabeza? Y no dijo que tiene contados el cabello de una persona, sino el cabello de todas las personas están contados. Jesús no estaba hablando de peluquería, estaba indicando Dios tiene el control de todo. En el contexto habla de cómo si Dios tiene contados los cabellos de vuestra cabeza, alimenta a los pájaros y se preocupa en el campo, ¿por qué se afanan ustedes? Estaba indicando no se preocupen, Dios tiene control y conocimiento absolutamente de todo. Santiago hasta acá ha puesto en relieve 2 males que se dan dentro de la iglesia. El primero que vimos en el capítulo 3, hay muchas cosas que trata Santiago acá, pero agarré esto en el contexto de la carta y uno de ellos es la falta de control en la palabra. Falta de control en la forma en que nos comunicamos. En aquellos días la comunicación era oral,
a veces escrita, aunque el tema de la correspondencia era bastante caro en aquel entonces, no había la distribución masiva que tenemos en la actualidad de libro, literatura, y ahora con el avance de la tecnología tenemos las computadoras y el celular y estas cosas de hoy. Pero hoy, bueno, estamos aventajados a los días de Santiago. Hoy tenemos otros medios de comunicación, pero irónicamente no hemos aprendido nada del pasado. Al contrario, todavía seguimos usando la comunicación en una forma defectuosa y hacemos no uso y usufructo, sino abuso de la comunicación. Y Santiago acá nos está dando una lección que debemos ponerle freno a la forma en que nos comunicamos, tener decencia y respeto por el otro. Bueno, hoy la verdad lo que menos vemos es, usted prende la televisión y qué respeto, no hay respeto de nada ni de nadie, mucho menos de Dios y las cosas sagradas. Así que Santiago denuncia la falta de control en el tema de la comunicación. Segundo, nos denunció la falta de humildad en la iglesia. En el capítulo 4, verso 10 nos dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Y muchas veces lo que menos hacemos es seguir el consejo de Santiago. Así que falta de control, falta de humildad. Y ahora va a hablar de otro problema más en estos versos que acabamos de leer, y es la jactancia. En otras palabras, la falta de modestia. Falta de control, falta de humildad, falta de modestia. Modestia es justamente la persona que, digamos, no hace ostentación de sus cualidades, de sus logros y todo lo que la persona piensa y demás. En el verso 16, noten que dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. La jactancia es precisamente lo contrario a la modestia. Dice, ustedes se jactan en vuestras soberbias. Es una palabra muy, pero muy ilustrativa en el original, esa palabra que se traduce ahí como jactancia, porque hace referencia a una persona que muy vocal, que se deja escuchar, y lo que hace esta persona al hablar, noten que en el contexto, si se acuerdan un poquito, habíamos hablado de muchos que se hacen maestros a sí mismos y que les gusta hablar y qué sé yo, enseñar a los demás sin control en lo que dicen y el daño que hacen. Bueno, este fanfarrón, este que se jacta, lo que hace justamente es ser muy vocal, tratando de mostrarle a todo el mundo sus habilidades, sus logros. Es una persona que está todo el tiempo haciendo alarde. Eso es la jactancia, un presumido que se compara con el resto de la persona. Se trata de una especie de alabanza propia, muy parecida a la que elevaban los judíos, fariseos, ¿se acuerdan? Con los cuales Pablo, incluso Jesús, tuvo muchos problemas. Los motivadores de estas nuevas tendencias se jactan de haber logrado tomar el ritmo, el timón de sus propias vidas, cuando irónicamente ni siquiera, según el contexto de la carta, han podido tener o tomar control del timón de sus lenguas. Así que la lengua dice que es esa cosa que domina toda la naturaleza humana. Y es irónico que las personas, o hay personas dentro de la iglesia que no pueden dominar esto, en lo que es la comunicación, y pretenden haber dominado sus vidas o sus destinos. Así que es muy interesante cómo Santiago nos va llevando en una forma progresiva en lo que va describiendo de estas personas que, otra vez, tratan de ostentar sus cualidades en relación a los demás creyentes que forman el cuerpo de Cristo. Es muy interesante porque cuando leemos ese pasaje que dice allí, por ejemplo, os jactáis en vuestras soberbias, si bien es cierto que en una forma directa Santiago se está refiriendo, acá vamos a entrar en lo exegético, en estos individuos que menciona o introduce en el verso 13, ricos que se creen que son los dueños de todo y del destino. Sin embargo, cuidado, porque Santiago está usando este ejemplo para extender su enseñanza a todos los ámbitos de la vida.
Noten bien que este hombre usa el ejemplo, pero en la segunda parte del verso 16 dice, toda jactancia semejante es mala. O sea que no se trata solamente de, mira, bueno, es el rico nada más, a mí no me toca porque soy un pobre gato. Entonces, como yo no tengo dónde caerme muerto, a mí esto no me toca. No, señor, Santiago está agarrando ese ejemplo de jactancia y está diciendo cualquier tipo de situación semejante también está mal. O sea que no nos deja escapar, Santiago, nos está diciendo, lo que quiere es que nos sentemos a hacer una reflexión de cómo me estoy comportando y cómo encaro la realidad de la vida. ¿Quién me creo yo que soy? Hay gente que otra vez piensan no sé qué cosa de ellos, ¿no? En la iglesia, hermano querido, se ha ido infiltrando lamentablemente este tipo de jactancia. Hoy se dice, yo soy el hijo del rey, por lo tanto soy de realeza y tengo entonces que reclamar la herencia, todos los bienes. Otro que dice por ahí, nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto somos juniors, Dios juniors, o cosas por el estilo, y la gente alaba a Dios por semejante barbaridad teológica. Pero bueno, se jactan de que son dioses en la tierra. Yo tengo autoridad, yo tengo poder para hacer esto o aquello. Es decir, me jacto en mis títulos, mis logros, mis alcances. Jactancia, alardear de mi posición, de mi naturaleza, mis cualidades. Eso está metido hoy, se ha arraigado en la iglesia contemporánea. Me refiero a la iglesia evangélica, Toda jactancia semejante a la que describe Santiago es mala. Así que cuidado cuando hacemos la exégesis y concentrarnos solamente en el personaje o los personajes que aparecen en el verso 13. Santiago está mirando mucho más allá de eso. Esta persona que describe Santiago acá es un caso muy interesante, ¿no? Son varios. Él dice, es un supuesto, dice, vamos ahora, yo estoy singularizando esto, ahí dice, los que decís en plural, pero agarro una de todas estas personas. El caso no hace ninguna diferencia. Pero en definitiva, dice que se jacta estas personas en su soberbia. Es ese sentido de superioridad frente a los demás. Sobrevalora su alcance, sus logros, sus posibilidades y por ende presume de sus cualidades, de sus propias ideas, menospreciando las ideas de los otros. Otra vez tiene que ver con el contexto de lo que viene tratando desde el capítulo 3 y que trae aparejado conflictos dentro de la iglesia. En este caso menospreciando incluso la providencia divina. Este hombre menosprecia a todo el mundo y menosprecia a Dios que tiene el control de todas las cosas. Este petulante cree que está en control de su propia vida y de todo lo que hace, cuando en realidad no controla absolutamente nada. Dios es el que controla todas las cosas y eso es lo que Santiago quiere que la iglesia de Cristo entienda de una vez por todas. Es justamente cuando nosotros queremos, hermano querido, arrebatarle el control de Dios de nuestras vidas que hacemos un desastre. Arruinamos nuestros hogares, arruinamos nuestra comunidad, arruinamos sociedades enteras. Es porque el hombre ha decidido robarle el control a Dios y pensar que de alguna manera puede manejar mejor las cosas que el Dios Todopoderoso, que hemos hecho un desastre con la sociedad humana. Destruimos la vida de nuestros hijos, destruimos la vida de nuestras esposas, nuestros esposos, el resto de los familiares, las amistades. La iglesia es destruida por este tipo de actitudes. O Dios tiene el control de tu vida, hermano, o lo tiene el pecado o las pasiones que ya Santiago nos ha indicado anteriormente, que están en conflicto dentro nuestro y que lamentable por no tener control de esos conflictos y ponerlos en las manos de Dios termina trayendo conflicto en la comunidad cristiana y terminamos haciendo un desastre de nuestras vidas y de la comunidad donde estamos insertados. Miren ustedes la represión de Santiago acá. En primer lugar, lo que va a describir Santiago desde los versos 3 en adelante, a lo menos hay tres cosas que quiero que observen. Lo primero es lo que este hombre cree
Y repito, lo que estos individuos que mencionan en el verso 13 creen que es la vida. Nosotros todos tenemos una idea de lo que es la vida. Los filósofos en el periodo clásico, estamos hablando de 500 años antes de Jesucristo hasta pasando el nacimiento de Cristo, hubo movimientos que fueron evolucionando. Pero muchos se preguntaban, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es la vida? ¿Cómo debemos vivir la vida para ser felices? Y se hicieron grandes cuestionamientos y se construyeron sistemas de pensamiento alrededor de esa consigna para descubrir cuál es la vida que vale la pena. Y por supuesto, el hombre que no es estudiado también tiene su filosofía urbana, su filosofía de calle. El hombre que, en fin, debido a las experiencias del diario vivir, se hace su propio concepto filosófico de qué es la vida, cuál es la vida que realmente vale la pena vivir. Así que Santiago lo que hace es abordar justamente lo que estos hombres piensan o creen que es realmente la vida. Y este señor, o estos señores que mencionan en el verso 13, piensa que son ellos y solo ellos los que tienen el absoluto control de sus quehaceres, de la vida como tal. Los verbos que utiliza ahí en ese verso 13 son interesantes porque si bien es cierto que está en un tiempo futuro, el modo es indicativo. Noten que dice este señor, miren ahí en sus Biblias, verso 13 dice, iremos, estaremos, traficaremos, ganaremos. Sí, la idea es, nosotros vamos a hacer todo esto porque así es como lo determinamos. Los verbos ahí están, el modo del verbo es justamente, por inspiración obviamente, están a propósito para mostrarnos la dinámica del pensamiento de estos individuos. Esta persona está totalmente convencida, y no hay nadie que le haga entender lo contrario, que tiene el control de su destino, que él determina todo lo que va a hacer y lo que va a suceder. Cree que tiene, por ejemplo, el control de sus decisiones, el control de sus planes. Dice allí, hoy y mañana iremos. No dice, bueno, si todo va bien, digamos que no cree en Dios, pero a ver, si todo va bien, iremos. Pero ¿qué sabemos si vamos a ir? ¿Qué tal si se le salen las ruedas al tren? ¿Qué tal si el avión se viene abajo? ¿Qué sabemos nosotros? Podemos hacer el proyecto de, a lo mejor voy a tratar de ver si llego a aquel lugar, pero no tiene control de eso. Este señor dice, vamos a ir, ¿no? Nada me va a detener para ir a ese lugar a hacer lo que me propongo. No solamente el control de sus decisiones, sino el control de las agendas. Este señor dice que iremos a tal ciudad. Ya tiene planeado a qué lugar va a ir. Tiene el control del tiempo. Dice, hoy y mañana. No es a lo mejor, miren si le agarra un ataque cardíaco al señor, le agarra el COVID, qué sé yo, y tienen que hospitalizarlo, meterlo en un pulmotor o algo por el estilo. ¿A dónde van sus pretensiones? Sin embargo, este señor dice, hoy y mañana, así es como va a ser la cosa. Y no solamente eso, pero va más lejos. Porque luego cuando haga los negocios dice, me voy a quedar un año entero en aquel lugar. ¿Cómo sabemos nosotros que vamos a poder aguantar un año entero? Pero este señor, usted le dice, mira, piensa bien, a ver si se dan las cosas. No hay manera de hacerle entender. Él tiene el control total, el mecanismo del tiempo a su disposición. Han escuchado la expresión, tenés toda la vida por delante. Quédate tranquilo, tenés la vida por delante. No, señor, quizás tenemos la vida por delante. A lo mejor no la llegamos a vivir hasta pasado mañana. El control no solamente del tiempo, sino el control de los resultados. Dice este hombre, traficaremos y cuando hagamos los negocios vamos a ganar plata. Dice, traficaremos y ganaremos. Está totalmente seguro que su plan va a salir con éxito y se va a llenar los bolsillos, va a salir progresando, va a salir prosperado en esta empresa que lleva por delante. Lo que el hombre cree de la vida. Así pensamos muchos de nosotros. Nosotros pensamos que salimos de la iglesia y mañana vamos a hacer esto, pasado mañana lo otro, hacemos los planes, nos vamos de vacaciones y pensamos que tenemos el control, el timón de nuestras vidas y tú no controlas absolutamente nada. Santiago pasa de esta actitud pobrísima y nos mueve entonces a lo que realmente es la vida.
versículo 14. A la pregunta, ¿qué es la vida? Este personaje o estos personajes que se mencionan en el versículo 13, si usted los agarra y los sienta delante suyo y le pregunta, ¿qué es la vida? ¿Qué es lo que pregunta Santiago en el verso 14? Le diría, bueno, la vida es lo que nos dice en el versículo 13. Y vaya a meterle en la cabeza a este señor lo que pensaba Santiago. Sin embargo, Santiago va a describir entonces lo que realmente es la vida, no lo que piensan las personas fatuas, las personas que se jactan. Santiago, noten que no se preocupa en hacer un tratado filosófico al estilo, qué sé yo, de aquellos griegos que discutían, los sofistas, que se ponían a discutir y ver cómo ganar el argumento usando la retórica. No, señor, este hombre no se confunde en ideologías y en filosofías o a disertar acerca de lo que es la vida. No, señor, Santiago es un realista. Y lo que dice es que la vida es una cosa efímera, una cosa pasajera, impredecible. No podemos saber qué es lo que va a pasar dentro de una hora. Nos compara con un fenómeno de la naturaleza, la neblina. ¿Qué es la neblina? Nada, es vapor. Agarre la neblina a ver si puede hacer algo con eso. El otro día estábamos con mi esposa, tenemos un ventanal en el departamento enorme, y nos levantamos y estaba todo, Gloria pensó que estaba la cortina baja, porque lo único que se veía era una masa blanca. No sé si ustedes notaron eso. Una masa, no se veía nada, no se veía ni a 5 centímetros afuera de la ventana. La neblina. ¿Pero qué era eso? Simplemente eso, humo. Cuando salió el sol, se terminó. Vimos por la ventana la hermosura del amanecer, los árboles, todo lo que se ve desde ese piso. Bueno, eso es lo que está diciendo Santiago. La neblina es una cosa que viene y se queda por un momento y no se sabe cuánto, y cuando sale el sol desaparece. Así es la vida de nosotros, impredecible. Algo que está por un momento, pero luego desaparece. Nosotros no pensamos en esos términos. Cuando uno tiene 18 años, dice que los que tienen 40 son unos viejos ya recalcitrantes. Y piensan que no juntan plata para el día del futuro, se la gastan toda. Muchachos, escuchen bien esto. Pensamos que, bueno, como tengo 18 años, si una persona se da cuenta y dice más o menos vive hoy día con la medicina, en fin, los avances tecnológicos, por ahí le pegamos hasta los 90 o 85. Tengo 18, me queda un montón de años todavía, así que reventamos la vida. Y no sabemos si vamos a llegar a los 19. Pensamos que tenemos el control y no tenemos ningún control. Los que tienen 40 miran a los de 60. Bueno, la década mía ahora, ¿no? Ya los pasé. Y los estos viejos ya molestan. Y no nos damos cuenta, el de 40, que vas a llegar pronto a los 60 si es que llegas. Porque si te agarra un bicho raro, te quedas a los 41. Y los que tenemos ya 60 y pico de años, que pensamos que no somos como los de los 80 que allá usan el bastón y nos creemos que también todavía nos queda combustible en el tanque, no sabes si vas a llegar al que está usando el bastón, que a lo mejor ya llegó y tú no sabes si vas a llegar a usar el bastón, porque por ahí el Señor dice se te terminó la historia y partimos de este mundo. Pero tenemos una manera de ver la vida totalmente trastornada, somos arrogantes, soberbios. Y es por eso que descuidamos el alma, porque pensamos que vamos a vivir para siempre. Pero si hasta cuando estamos enfermos, estamos ilusionados que vamos a salir del hospital cuando no sabemos si vamos a salir. Por ahí salimos con los pies para adelante. Sí, seguro que vamos a salir, pero si vamos a salir caminando, nadie lo sabe. Usted se va a atender a un hospital en la actualidad por una simple gripe, le agarra uno de esos bichos en la emergencia y termina internado en terapia intensiva y quién sabe si sale de ese lugar. Nadie piensa en los términos de Santiago. Todos tenemos el control. Buenos médicos, estoy salvado. Una buena medicina, una buena receta, yo zafo de esta. No lo sabemos. Lo que la gente cree de la vida, lo que realmente es la vida. Número 3, ¿quién tiene el control de la vida? Versículo 15. Dice este hombre, otra vez, observen, en lugar de lo cual deberías decir. A la actitud petulante del hombre del versículo 13, que dice, ahora el verso 15 le responde a este petulante lo que realmente debería decir.
en lugar de lo cual deberías decir, dice acá el hombre de Dios. Así que no se trata de lo que el hombre dice o cree, sino de lo que Dios dice y cómo son las cosas. No se trata con Dios de a lo mejor sucede de esa forma. No, a lo mejor sucede lo del Señor del verso 13, pero en cuanto a la voluntad de Dios no es un a lo mejor, es va a ser o va a suceder lo que Dios se determina. Es terrible esto, porque nosotros a veces vivimos pensando que tenemos control de todo, inclusive de nuestro destino eterno. Y lo que hacemos es pasar de largo la cruz de Cristo. No prestamos atención al llamado de la gracia para salvación. No me interesa, soy muy joven, no es para mí, es para los viejos, qué sé yo, salimos con cualquier cosa, total a mí no me va a pasar nada. Y en cuanto al juicio de Dios, soy buena persona, no me va a alcanzar. Y mi querido, no tienes control de nada, ni siquiera de tus propios pensamientos. Dios controla todo. Todo depende de la voluntad y la providencia divina. Dice este hombre, si Dios quiere. Noten ustedes esa frase, si Dios quiere. Todo depende del permiso de Dios. Si Dios no quiere, por más que tú quieras, no va a suceder. Tú no puedes frustrar la voluntad de Dios, los planes y los proyectos de Dios. Ningún hombre pasó por esta historia frustrando los propósitos de Dios, y no va a aparecer ningún hombre hoy y mañana que pueda romper el molde o romper el patrón. A ver, nosotros nos olvidamos por casualidad de las palabras fulminantes que Jesús le dijo a Pilato cuando este soberbio, que se jactaba en su poder romano, representativo obviamente, representaba a Roma en Judea, y en el momento del juicio le dice al Señor, pero tú no sabes quién soy yo. ¿No sabes que yo te puedo liberar o condenar? Y el Señor estaba haciendo pompas, alardes de lo que representaba. Él era Roma en ese lugar. Y el Señor le dice, no, eso es lo que tú piensas. Pero dice, ninguna potestad tienes sobre mí si no te fuere dado desde arriba. Lo reventó a Pilato. Si a eso le cayó el 20 a Pilato, no sé y no me interesa. Pero las palabras de Jesús nos habla a todos nosotros. No tenemos potestad a menos que Dios nos otorgue lo que nosotros hacemos o decidimos. Pero el hombre no piensa así. No. Inclusive hoy tenemos tendencias que dicen, no, es que Dios le dio la voluntad al hombre, el libre albedrío, para escoger lo que se le da la gana. Ayer hablábamos en la clase de teología con los hermanos. A ver, si pensamos de esa manera, ¿quién sabe si a lo mejor el anticristo que nos predice la Biblia se convierte al Evangelio? Acérquese con una Biblia, por ahí a lo mejor se convierte. ¿Quién les dice si pasa a ser hermano nuestro? El falso profeta, ¿no es cierto? ¿Quién les dice a ustedes si a lo mejor este falso profeta se da la cuenta, metí la pata, esto está todo malo, que estoy siguiendo a este delincuente, hijo de Satanás, me voy a hacer cristiano? Y de repente pasa a ser un hermano nuestro. Porque si es el hombre el que determina eso, bueno, el hijo de el diablo que va a venir a gobernar, bueno, tranquilamente puede romper los planes de Dios y decir, bueno, yo me quiero convertir al Evangelio, el falso profeta exactamente lo mismo. Pero, en fin, qué sé yo, una cantidad de cosas que podemos ver en las Escrituras. Es cierto que hay una tensión, acá hay un gran debate entre, bueno, qué pasa con la voluntad del hombre, la majestad y la soberanía de Dios. Nos rompemos las cabezas en grandes debates teológicos, pero la verdad es esa, que Dios tiene el control. Hay cosas que son difíciles de empardar entre lo que es responsabilidad humana y soberanía divina, pero no podemos descartar el hecho que la Escritura dice que Dios tiene el control, no nosotros. Pero no nos entra, somos igual que los individuos del versículo 13. Y es por eso que andamos toda la semana, quizás vamos a la iglesia, pero pensamos que tenemos el control de nuestros hogares, nuestras vidas, nuestras iglesias, nuestros destinos, nuestras profesiones. No. Dios tiene el control de cada segundo de tu vida. Dios cierra el grifo y no hay más aire. Y por más que pienses que tienes el control, te vas 2 metros bajo tierra. Dios tiene el control. Si Dios quiere, si Dios lo permite o lo autoriza, dice este hombre, viviremos. Segundo, haremos.
Así que no solamente es respirar, biológicamente mantener el minuto andando, sino lo que vamos a hacer. Dice que si Dios lo permite, vamos a vivir y vamos a hacer. Y número 3, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice este hombre, esto o aquello haremos. Así que miren ustedes cómo Santiago le mete hacha a ese concepto soberbio de que yo tengo el control, como dicen los señores del verso 13. No, Señor, Dios determina si vas a respirar mañana. Dios determina si vas a hacer algo mañana y Dios determina qué es lo que vas a hacer mañana. Eso es control. Nos dicen los motivadores, toma control de tu vida. Bueno, es una ilusión. No podemos quitarle el control a Dios para controlar nuestros quehaceres. Dios tiene el control absoluto de todo lo que sucede en este mundo. Sin embargo, a pesar de que Dios es quien tiene el control, determina el futuro y todas las cosas, sin embargo, este personaje dice ahí en el verso 16, ahora os jactáis en vuestras soberbias. Y entonces este señor lo que hace es la aplicación de ese concepto a todos los ámbitos de la vida en la segunda parte del verso 16. Esta actitud es una actitud mala, es una actitud pecaminosa. Esta manera de pensar es mala, esta manera de actuar es mala porque lo que hace es declarar independencia total de Dios, que fue el engaño que le metió en la cabeza a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, aquella serpiente maldita que vino con la idea de no hagan caso a Dios, ustedes pueden ser independientes, ustedes pueden ser semejantes a Dios, no tienen que darle cuenta a nadie. Ustedes son los que pueden ser los capitanes de vuestros destinos. A Eva le gustó, a Adán también, y metieron la pata hasta el cuadril y terminamos metidos en este lío existencial. No controlamos absolutamente nada. Dios tiene el control de todo. Santiago culmina diciendo la frase que nos ha inspirado en toda esta serie en el verso 17, diciendo, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En tal caso, el que sabe que debe depender enteramente de Dios en todo y sin embargo confía en sí mismo, peca. Peca por falta de control, peca por falta de humildad y número 3, peca por falta de modestia, que son los 3 puntos que resalta Santiago en estos 2 capítulos tremendos que tenemos acá en la carta. En conclusión, déjenme leer unas palabras de un pensador español, Miguel Unamuno, que dijo, racionalizar la fe. Quise hacerme dueño y no esclavo de ella, controlar. Y allí llegué a la esclavitud en vez de llegar a la libertad en Cristo. Al fin se dio cuenta Unamuno. El problema es que muchos de nosotros no nos damos cuenta todavía. Hay mucha gente que, como estos personajes que describe Santiago acá, piensan o creen que tomar el control de nuestras vidas nos va a llevar a un destino seguro, cuando en realidad estás haciendo un desastre, porque no puedes tomar el control. El control lo tiene Dios y no se lo vas a poder arrebatar jamás de los jamases. Lo que tenemos que hacer es dejarnos dirigir por la mano de Dios. Y lo primero que hace Dios en esa gracia inefable es de llevarnos por voluntad a los pies de esa bendita cruz de Cristo, para que esa vida que está controlada por el pecado, controlada por las pasiones, puedan ser rendidas a los pies de esa cruz y entonces la vida pueda ser controlada para bendición, para vida eterna. Tenemos que venir a los pies de Cristo. Deja que Dios lleve tu vida al mejor lugar, que es el lugar del arrepentimiento, de la transformación. Y entonces sí, vas a tener éxito en la vida, porque será el Señor quien tenga el control y te va a llevar a buenos puertos. Pero si nosotros queremos hacer como estos individuos, hacer planes y proyectos, creyéndonos los dueños del tiempo y de las circunstancias, prescindiendo de Dios, tu vida va al fracaso. Y el peor fracaso que puede sufrir toda persona es que se vaya de cabeza al infierno por no prestar atención a la voluntad divina. ¿Quién tiene el control de tu vida? Cuidado con los seminaristas, estos que nos dicen, hoy vengo para que tomes control de tu vida. No, no lo vas a lograr nunca. Deja que Dios tenga el control de tu vida
y Él es el que te va a dar el éxito. Y no hay éxito sin la salvación en Cristo Jesús. Todo lo que logres en esta vida sin Cristo es fracaso eterno. Cristo todavía nos está dando la oportunidad de dejarnos llevar por el Señor en los senderos de la salvación y la vida eterna. Déjenlo que trabaje en cada uno de nosotros. Así que, bueno, la semana que viene voy a hablar acerca de el perdón, porque Santiago nos llama a llorar y a hacer lamentación, pero tenemos que aclarar qué significa el perdón en el contexto de la carta y lo que es la teología del perdón, porque esto es una especie de apéndice que no tiene nada que ver con el contexto de lo que dice este hombre. Pero algo que tenemos que aclarar, porque existe este mito, no sé, de que hay que perdonar gratuitamente, pero sin que medie el reconocimiento de la falla. No hay perdón si no se confiesa la falla. Dios perdona cuando confesamos nuestros pecados. Dios es un Dios perdonador, pero tiene que existir el arrepentimiento, el cambio de actitud hacia esta falla. Si estamos hablando, de lo que nos dice Santiago, si saben hacer lo bueno y no lo hacen, es pecado, y nosotros continuamos haciendo lo que no corresponde, lo que acabamos de hacer, una persona que tiene falta de control, falta de humildad, falta de modestia, y la persona continúa en esos términos, bueno, está pecando. Esa persona, hasta que no se arrepienta, no va a obtener el perdón de Dios. Metámonos estos en la cabeza, porque existe hoy esta idea equivocada de que Dios perdona, por lo tanto no importa si nos arrepentimos, si cambiamos o abandonamos estas actitudes. No, Señor, con Dios no funciona de esa manera. Tenemos que tener un cambio de actitud al pecado para poder entonces recibir el perdón reconciliatorio de Dios. De lo contrario, estamos bajo pecado, y la paga del pecado es juicio. No hay manera de zafar. Padre, te damos gracias por estos consejos prácticos, directos que nos planteaba Santiago. No entraba en discusiones filosóficas complicadas, como los grandes sofistas que se la pasaban discutiendo y tratando de ver quién tenía razón. Fue un hombre realista y nos abre los ojos a la realidad de la vida. Nosotros pensamos que tenemos el control de todo. Hoy día inclusive hasta el control de nuestra salud. Y bastante claro ha quedado de que no tenemos control. Que inclusive si no prestamos atención a tus consejos podemos jugar a la ruleta rusa y perder nuestras almas eternamente. Gracias, Señor, por haber inspirado a este hombre que nos da consejos prácticos para poder revisar dónde estamos parados. Señor, limpia nuestra jactancia, nuestra soberbia. Haznos hombres humildes, mujeres humildes, que te dan gloria a ti, que destronan el ego humano y que le dan todo el control de nuestras vidas al Señor de señores, que es nuestro bendito Salvador Jesucristo, en cuyo nombre elevamos esta humilde oración. Amén.